Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en la semana 4. Hoy, hoy es 25 de agosto y el día de hoy vamos a comenzar a ver algunos preliminares sobre ecuaciones diferenciales homogéneas. En particular, nos vamos a detener en las de segundo orden. Sin embargo, vamos a trabajar también el día de hoy algunos resultados que se aplican a ecuaciones diferenciales sí homogéneas, pero de cualquier orden superior, ¿ok? No solamente de segundo orden. Los métodos que vamos a trabajar principalmente los vamos a trabajar para segundo orden y después veremos cómo se generalizan para orden superior. Por eso es que, bueno, aquí ven segundo orden, sin embargo, no nos vamos a quedar estancados ahí. Hoy no vamos a trabajar precisamente sobre cómo resolver una ecuación de este tipo, sino que vamos a ver algunos preliminares que tienen que ver con las respuestas, con las soluciones. Vamos a ver cómo es que se relacionan las soluciones de una ecuación diferencial de este tipo. Aquí pues algunos libros que he usado para la planeación de esta clase. Ojalá que ustedes estén revisando no solo estos libros, sino algunos otros más que tiene la biblioteca digital. Tiene muchos libros muy interesantes con pues, problemas que se plantean también muy interesantes. Así que si no lo han hecho, pues es tiempo para que revisen la biblioteca digital. Si tienen alguna duda de cómo abrir, digamos, de cómo llegar hacia esos libros, pues aunque ya lo he mencionado en clase, me pueden consultar. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar aquí cómo es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Una ecuación diferencial de este tipo, aquí vamos a suponer, por supuesto, que y es la variable dependiente y x la independiente. Recordemos que es una combinación lineal de esa variable dependiente y de sus derivadas, donde los coeficientes que acompañan, que me faltó, A0 también depende de x, los coeficientes dependen de la variable independiente y pueden tomar cualquier forma, pueden ser funciones lineales, exponenciales, trigonométricas. Estas A0, A1 y A2 y f de x pues no tienen ninguna restricción. La única restricción es en cómo se relacionan estas cantidades, que es a través de una combinación lineal. ¿Okay? Así que, bueno, esa es la forma general. Y estas funciones A0, A1 y A2 y f de x pues son funciones continuas en algún intervalo abierto. Más adelante vamos a ver que las soluciones únicas, digamos, se relacionan justamente con cómo se comportan estas funciones para algunos puntos. Además, vamos a suponer que A2 de x es diferente de 0, porque si fuese 0, entonces no sería una ecuación de segundo orden, sino de primer orden. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que A2 de x es diferente de 0 siempre que x esté en ese intervalo abierto. Probablemente si nosotros, no sé, establecemos un intervalo y resulta que este A2 de x vale 0, pero ese x no está aquí, vaya, no hay ningún problema, siempre y cuando lo que es bien importante es que dentro de este intervalo abierto, esta función A2 de x, que es el coeficiente de la segunda derivada, no se haga 0, ¿verdad? Bien, bueno, entonces como A2 de x es diferente de 0 en ese intervalo, podemos dividir de hecho esa, entre esa función. Dividiendo entre A2 de x, llegamos pues a un coeficiente, aquí en este caso es 1, aquí sería en la división de A1 sobre A2, a la que estamos llamando P de x. Acá A0 de x entre A2 de x es Q de x. Y en este caso, pues es F mayúscula entre A2 de X, que es F minúscula de X, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues la forma estándar
donde recordemos que el coeficiente de la derivada más alta, en este caso la segunda derivada, es igual a 1. A partir de la ecuación diferencial que estoy etiquetando como 2, si nosotros igualamos, es decir, mantenemos todo este lado de la ecuación igual y solamente cambiamos, literal, cambiamos f de x por 0, entonces vamos a construir lo que se conoce como la ecuación homogénea asociada. Y vamos a ver que juega un papel bien importante para la solución de ecuaciones de este tipo. Entonces, si f de x vale 0, obtenemos la ecuación homogénea asociada. Siempre vamos a decir asociada a qué ecuación, ¿verdad? Pues es asociada a esta ecuación número 2. Bien, pues vamos ahora a investigar un poquito más sobre cómo se comportan las soluciones de una ecuación homogénea. Vamos a fijar nuestra atención específicamente en dos funciones, vamos a llamarlas y1 y y2, que son soluciones de la ecuación lineal homogénea, que es la que etiquetamos aquí como la número 3. ¿Qué ocurre si y1 y y2 son soluciones de la ecuación lineal homogénea? Bueno, pues que al sustituirlas justamente aquí, en el lado izquierdo de la ecuación, el resultado es igual a 0. Entonces significa que si y1 y y2 son soluciones, entonces y1 bi'prima más p de x por y1 prima más q de x por y1 es igual a 0. ¿Ok? Y si y2 también es solución, entonces ocurre algo muy parecido para y2. ¿Por qué? Pues es solución de la ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, al sustituirla, nos da una igualdad. En este caso, es igual a 0. Bien. Eso se cumple entonces para y1 y para y2. Esto va a ser importante para lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, vamos a construir una nueva función. Esa nueva función la voy a llamar y subíndice 0. Y se va a construir como una combinación lineal de las dos soluciones que son y1 y y2. Una combinación lineal, pues recuerden que significa combinar a través de sumas. Estas en este caso son dos funciones. Así que C1 y C2 pues son constantes, son en general números reales y están multiplicando a cada una de las soluciones y entre ellas pues están sumando. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué ocurre con y subíndice 0. Voy a hacer lo siguiente, voy a sustituir y subíndice 0 en la ecuación número 3, que es esta. Ajá. Entonces aquí voy a colocar y subíndice 0. No sé qué me va a dar, así es que no puedo igualarla a 0, ¿verdad? No sé qué es lo que me va a dar. Entonces lo único que puedo hacer por ahora es, bueno, podría hacerlo de dos formas. Puedo igualar a 0 y ver si al final me va a dar un resultado verdadero. O simplemente puedo hacer el desarrollo sin igualarlo a nada. Y al final cuando se simplifica, pues veo si en efecto tiene alguna relación con la ecuación original 3. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a hacer de la segunda forma. Voy a sustituir y0 para determinar a qué equivale. Entonces, esto sería como y0 bi'prima más p de x. Lo voy a escribir un poco más a la izquierda porque en el lado derecho tendré el desarrollo más amplio. Entonces, esto será y0 bi'prima más p de x por y0 prima más q de x por y0, ¿vale? Voy a ver a qué equivale esta cantidad. Estoy simplemente sustituyendo en el lado izquierdo de la ecuación. Bueno, pues y0 bi'prima la podemos calcular de aquí. Y0 bi'prima pues es la segunda derivada.
Entonces, de hecho, puedo escribir acá. Quizá eso me faltó, pero vamos a hacerlo ahora. Voy a escribir Y0'. Y0', pues la derivada es una transformación lineal, así que esta es C1, Y1, Y1' más C2, Y2'. Ajá. Y también podemos calcular Y0'. Y0' es igual a C1, Y1' más C2, Y2'. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo que sustituir Y0', esta, equivale a sustituir esta suma, ¿no? Ese 0'. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, C1, Y1' más C2, Y2'. Ya sustituí Y0. ¿Okay? Ahora vamos a sumar el producto de P de X por Y0'. ¿Okay? Y Y0' es C1, Y1' más C2, Y2'. ¿Okay? Como no he terminado, coloco el más y después continúo en el siguiente renglón. Entonces, todo lo que he escrito ahora en este paréntesis es Y0'. Después tenemos Q de X. Y finalmente debo de sustituir Y0, pero Y0 pues es C1, Y1 más C2, Y2. ¿Okay? Y vamos a desarrollar estos productos de P de X, porque después haré, bueno, voy a asociar algunas cantidades, entonces es necesario que multiplique P de X ya en cada uno de estos sumandos, ¿vale? Entonces aquí tengo P de X y acá. Y hago lo mismo con Q, multiplico. Así que van a salir varios sumandos. Entonces esto es C1, P de X, Y1' más C2, P de X, Y2' más C1, Q de X, Y1 más C2, Q de X, Y2. ¿Vale? Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Hay algunas cantidades que pues tienen factores comunes. Por ejemplo, este que tiene C1, este otro también tiene C1 y aquí hay un tercero que tiene C1. Entonces puedo factorizar C1 y también puedo hacer lo mismo con C2. Aquí hay uno con C2 y este que tiene C2. Para que se vea un poquito más la factorización, voy a colocar aquí C1 en azul. Entonces, entre paréntesis, pues ya escribo lo que quedaría de cada sumando, Y1' más P de X por Y1' más Q de X por Y1. ¿Okay? Y ahora vamos a sumar, no es que aquí ya no cabe, escribo el más y en el siguiente renglón coloco ahora. Los que quedan pues tienen como factor común C2. ¿Okay? Así que esto es C2 por Y2' más P de X por Y2' más Q de X por Y2. Bueno, ahora veamos qué es esta cantidad que está en el primer paréntesis.
Entonces, si logran identificarla, y1 y' más p de x, y1' más q de x, y1. Si recuerdan que, pues esto es el lado izquierdo que habíamos escrito, que corre de esta ecuación, donde sustituimos y1 como solución. Hemos supuesto que y1 es solución de la homogénea. Así que toda esta cantidad pues vale 0. Todo lo que está en el paréntesis primero vale 0. Pero lo mismo ocurre para el segundo, porque todo esto es justamente el lado izquierdo de la ecuación para y2. Y eso va a simplificar pues toda la expresión. Entonces todo esto vale 0 y esto otro es 0. Así que el resultado es que al sustituir y0, donde y0 se formó como una combinación lineal de las soluciones y1 y y2, pues resultó que también es solución, porque nos da el 0, que es justamente el resultado aquí de la ecuación homogénea asociada. Entonces, lo que podemos concluir es que la combinación lineal de dos soluciones también será una solución. Estamos hablando específicamente del caso de la ecuación diferencial homogénea. ¿Okay? Bueno, entonces eso va a ser muy, muy importante. Lo vamos a establecer aquí como un teorema. Entonces, el teorema establece que y1 y y2 pues son soluciones. Esa es la hipótesis. y1 y y2 son soluciones de la ecuación lineal, eso es bien importante, homogénea, y eso va a ocurrir en algún intervalo i. Para cualesquiera constantes C1 y C2, la combinación lineal, que ya la construimos aquí, también será solución de esa ecuación número 4, que bueno, ya habíamos nombrado incluso antes con otro número, será solución en el mismo intervalo i. ¿Okay? De hecho, esto es lo que ya hemos verificado, ¿no? Antes de escribir el teorema, pues que ustedes observaron que en realidad pues esto se cumple, ¿no? Y es lo que acabamos de verificar. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué garantía hay de que, dado un problema de valor inicial, la solución sea bueno, primero que exista una solución y segundo que esa solución sea única, que nos garantiza que no hay otra función pues que cumpla con todas las condiciones que se han establecido. ¿Okay? Entonces, el teorema de existencia y unicidad, que solamente lo vamos a enunciar y pues vamos a ver cuáles son las hipótesis y qué es lo que nos dice, o no, lo que concluye, nos dice justamente en qué condiciones ocurre esa unicidad. ¿Okay? Aquí hemos escrito, de hecho, ya el teorema para una ecuación diferencial lineal, pero no necesariamente de segundo orden, sino de orden n. Si ustedes observan, pues esta es la forma de la ecuación diferencial lineal orden n, y variable dependiente, x variable independiente. Observen aquí, bueno, aquí me faltó a0 de x también. Los demás coeficientes pues también dependen de x y lo estoy igualando a una g de x. Entonces, esta ecuación diferencial está sujeta a estas condiciones. Si las identifican, ¿qué tipo de condiciones son las que tenemos aquí? ¿De frontera o iniciales? ¿De valor inicial? Valor inicial, ¿verdad? ¿Cuál es el rasgo que distingue a un problema de valor inicial en esas condiciones? ¿Que X ¿Es un mismo valor? Ajá, que, perdón. Los dos pueden... Habla tú primero si quieres, Eduardo. Gracias, amigo. Ok. Bueno, el valor inicial es un solo valor y en valor de frontera va cambiando. Por ejemplo, pues si aquí estás sustituyendo x0
en valor, en el otro tipo de problemas, pues cambiar, ¿no? Ok, ajá, muy bien. ¿Y su otro compañero también? En sus palabras que nos diga. Lo de valor inicial, el x sub 0 nunca va a cambiar aún tomando las derivadas de y, mientras que en valor frontera sí va a ir cambiando x sub 0, pero se va a tomar siempre y. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ya las dos respuestas se complementan, perfecto. Pues aquí tenemos entonces, en efecto, un problema de valor inicial en donde se tiene esa condición, ese valor x0 es el mismo, como ya lo dijeron sus compañeros, pero en el caso de valor inicial y, va cambiando de y, primera derivada, segunda derivada, hasta derivada n-1. Y en cambio en el de frontera siempre es y, pero x va cambiando, ¿no? Los datos o las condiciones van cambiando para distintos valores de x. Muy bien. Entonces tenemos el problema de valor inicial. Vamos a suponer que los coeficientes, que son de hecho las funciones dependientes de x, y g de x también son funciones continuas en algún intervalo que estamos llamando como y. Además vamos a suponer que en efecto se trata de una ecuación de orden n, es decir, el coeficiente de la derivada enésima es diferente de 0 para x en el intervalo intervalo y, ajá, igual que lo establecimos antes para el caso de una ecuación de segundo orden. ¿Bien? Entonces, si x es igual a x0 y está en cualquier punto de ese intervalo, entonces en el intervalo pues va a existir una solución y de x al problema de valor inicial y esa solución será única. Ajá. Entonces, sí es bien importante que se cumpla esta condición, que el coeficiente, la función de hecho, a n de x, sea distinta de 0 para cualquier x dentro de ese intervalo. ¿Ok? Y bueno, estamos suponiendo que x0 es justamente, digamos, ese valor en donde nos interesa o donde tenemos las condiciones y está dentro del intervalo y. ¿Okay? Entonces, si eso ocurre, el problema de valor inicial tendrá una solución única. Vamos a verlo con un ejemplo. Creo que va a quedar un poquito más claro aquí. Acá tenemos una ecuación diferencial, esta ya lo ubican, es lineal, de tercer orden. Y tenemos las condiciones iniciales, en este caso están evaluadas en x igual a 1, tanto y como su primera y segunda derivadas. Bueno, esta ecuación tiene la solución trivial, recuerdan que así la identificamos cuando y es igual a 0. Ajá. Si ustedes sustituyen y igual a 0 aquí, se darán cuenta de que se satisface perfectamente la solución. De hecho, aquí es una de las condiciones de que en x igual a 1, y sea igual a 0. Entonces, y igual a 0 es una solución y de hecho en particular es solución trivial. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son las condiciones que, pues de acuerdo al teorema de existencia y unicidad, pues tenemos en este caso, en este problema de valor inicial. Esta ecuación diferencial es de tercer orden y es lineal, ¿no? Eso es muy importante que sepamos en dónde se puede aplicar. Aquí vean que estamos hablando específicamente de una ecuación diferencial lineal. ¿Okay? Entonces sí, tenemos una ecuación diferencial de ese tipo. Aquí, bueno, como se solicita, pues en el teorema de existencia y unicidad. ¿Cuáles son las funciones que acompañan a y y a sus derivadas? Pues son 3, este sería nuestro a subíndice 3, la función constante 5, la función constante -1 y la función constante 7. Todas son funciones, aunque no dependen, digamos, explícitamente de x, pero pues son funciones constantes, se puede considerar que todas son funciones constantes de x. Entonces ya las identificamos, todas son funciones constantes. Y al ser constantes son continuas, de hecho, en todos los números reales. Ese intervalo y del que hablábamos para nuestro ejemplo corresponde a todos los números reales. Todas estas funciones son continuas en R. También fíjense que debemos de
de tomar en cuenta que la función que acompaña a la última derivada, o sea, la derivada de orden más alto, debe de ser distinta de 0 en el intervalo, que en este caso es toda la recta numérica. Y de hecho así ocurre porque es una función constante, nunca se hace 0, siempre vale 3. Ajá. Entonces, bueno, vemos que todas las condiciones se cumplen y el teorema de existencia y unicidad nos garantiza que y igual a 0 es una solución única en cualquier intervalo que contenga, en este caso 1, que es en donde se evalúa la función y sus derivadas. ¿Okay? Entonces, garantiza que este problema de valor inicial tenga una solución. Bueno, ya vimos que llegó a la resolución, pero nos garantiza que sea única. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este otro caso. Vamos a ahora considerar el problema de valor inicial que tenemos aquí. Es x cuadrada y' menos 2xy' más 2y igual a 6. Y tenemos las condiciones iniciales. Y de 0 igual a 3, y' de 0 igual a 1. ¿Okay? Bueno, primero vamos a verificar, para convencernos y no dar por hecho, que y igual a este polinomio de segundo grado es una solución del problema de valor inicial. ¿Okay? Bueno, de hecho, de la ecuación. Entonces, bueno, nos dice que para cualquier C en los reales. Vamos a trabajar la solución igual que lo hicieron al principio del curso, ¿se acuerdan? Cuando les daba una solución, una función y les pedía verificar que era solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Voy a derivar esta función y esto es 2cx más 1. Y y' es igual a 2c. Así que sustituiré todas estas y sus derivadas en la ecuación. Esto es x cuadrada, ecuación diferencial, por 2c menos 2x. Y' es 2cx más 1 más 2 por y. Cx cuadrada, que es más x más 3. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si en efecto esto es igual a 6. Si nos da un enunciado verdadero. ¿Okay? Bueno, pues vamos a desglosar. Entonces esto es 2c x cuadrada menos, acá tenemos 4c x cuadrada menos 2x más 2c x cuadrada más 2x más 6. Veamos si eso en efecto vale 6. Observen que hay algunas cantidades que se pueden simplificar. Por ejemplo, 2cx cuadrada más 2cx cuadrada son 4cx cuadrada menos 4. Eso es 0. Entonces estas 3 se simplifican. También menos 2x y 2x es 0. Y nos queda simplemente 6 es igual a 6. 6 igual a 6 es un enunciado verdadero. Eso significa que la función y es solución. ¿Okay? Entonces esto es enunciado verdadero. Y de ahí podemos concluir. Esa y es solución. ¿Okay? Y no importa el valor de C. De hecho, si ven, no depende de lo que el parámetro C valga. Así que para cualquier valor de C, el enunciado es verdadero, es decir, Y es solución.
Bien. Bueno, vamos a observar lo siguiente. A2 de x, vean, A2 de x es x cuadrada. Ajá, el coeficiente de la segunda derivada es x cuadrada. Y eso significa, bueno, y además el valor x subíndice 0, que es en donde perdón, que es en donde estamos evaluando y y su primera derivada es igual a 0, ¿no? Entonces x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Pero la función A2 evaluada en este x0, o sea, en 0, nos da 0 al cuadrado, que es 0. Y recuerden cuál es la condición, que la función A2, en ese caso es la que acompaña la derivada más alta, no puede ser 0 en el intervalo, en este caso, en un intervalo pues, que contenga a x0, ¿verdad? O en el intervalo que se haya establecido. Así que el teorema no garantiza pues la existencia única de esa solución. Entonces no existe solución única para el problema de valor inicial. ¿Okay? Probablemente ni siquiera haya una solución. Entonces, esto es bien importante que ustedes siempre analicen qué ocurre con el coeficiente de la derivada más alta. Ajá. Y pues que no se haga 0 en el intervalo en el que ustedes establezcan la solución, ¿no? Entonces, en ese caso, en 0, justamente, vale 0 esa A2. Y eso pues ya no satisface el teorema. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con la ecuación. Bueno, primero vamos a recordar a qué llamamos ecuación homogénea asociada de una ecuación lineal. Aquí tenemos la forma de la ecuación diferencial lineal, la forma más general. Es lineal de orden n y es no homogénea en general. ¿Okay? Recordemos que si g de x se cambia por 0, todo lo demás se mantiene igual, pero g de x se cambia por 0, entonces a esta nueva ecuación le conocemos como la ecuación homogénea asociada a esta número 6. Bueno, el principio de superposición que trabajamos para el caso de una ecuación diferencial de segundo orden también será válido, y de hecho va a aplicar de la misma forma, para una ecuación diferencial de orden n. Y aquí, bueno, se establece en este teorema, aunque, bueno, ya no lo vamos a verificar, la idea es muy semejante a lo que hicimos para el caso de segundo orden. Entonces, y1, y2 hasta yk son soluciones de la ecuación diferencial homogénea de orden n en algún intervalo i. Así que una combinación lineal de estas soluciones resultará también solución de esa ecuación diferencial en el intervalo. ¿Okay? Y la verificación es muy semejante a lo que hicimos antes. Bueno, las consecuencias inmediatas a un teorema, ustedes recuerden que se llaman corolarios. En particular, para este teorema de superposición hay dos corolarios. El primero es que cualquier múltiplo constante de una de las soluciones también será solución de la ecuación diferencial. Y que para una ecuación diferencial lineal homogénea, siempre habrá una solución al menos, que es la solución trivial. En el caso de una ecuación de este tipo lineal, recuerden, es lineal homogénea, siempre va a ser y igual a 0 una solución. Y a esa solución se le conoce como solución trivial. Ahora, nos vamos a enfrentar con soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, vamos a suponer que hay un conjunto de funciones donde cada una de ellas por separado es una solución de la ecuación diferencial. Y se construye también una combinación lineal de ellas. Queremos ver qué tanto
estas soluciones están relacionadas, si se pueden obtener una en función de otra o si definitivamente son, como se llama, independientes. ¿Ustedes recuerdan el concepto de independencia lineal en álgebra lineal? ¿Quién quiere decirme qué es lo que recuerda de este concepto de álgebra lineal? Ahí lo aplicábamos a vectores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que recuerda? O a variables también. Ujú. ¿Qué es lo que recuerda? Que ninguna variable depende de otra. Ninguna variable depende de otra. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? No se puede escribir como una combinación lineal. Ajá. Digamos, una de ellas no se puede Es que yo escribir. recuerdo, bueno, yo recuerdo que en vectores significaba que eran linealmente independientes y ninguno de ellos podía ser escrito, ¿no? En una Ajá. combinación lineal Ok. de los otros. Ajá, está muy bien, exactamente. Es linealmente independiente si no lo puedes escribir en términos del otro. Por ejemplo, vamos a colocar acá un caso rápidamente antes de continuar. Vamos a suponer que tienen, no sé, P1 y B2. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos vectores? ¿Están relacionados de forma lineal? Uno se puede ver como combinación lineal del otro, ¿no? Exactamente. Entonces puedo escribir, por ejemplo, B2 en términos de B1, que sería dos veces, no, perdón, es que estaba, no, tres veces, ¿no? Puede ser escrito como tres veces B1. Ujú. Y cuando no hay ninguna relación entre ellos, fíjense, bueno, ¿qué ocurriría en este caso? Menos 3B1 más B2 es igual a 0, al vector 0. Entonces vean cómo aquí una combinación lineal entre los vectores, porque están relacionados entre sí, una combinación lineal me da coeficientes al menos uno diferente de 0, ¿no? Esa es como la condición. Al menos uno diferente de 0. De hecho, en este caso son los dos coeficientes, menos 3 y 1. Pero cuando no están relacionados, pensemos en este caso. Le voy a poner otro nombre. Pensemos, por ejemplo, en U1, 1,3 y U2. ¿Qué ocurre si nosotros formamos una combinación lineal de ellos y la igualamos a 0? ¿Cuánto deben valer los coeficientes C1 y C2 para que se cumpla la igualdad a 0? ¿Cuánto deberían de ser C1 y C2? Bueno, los voy a escribir aquí para ver si... ¿3 y 1? 3 y 1. Ay, espera, no puedo regresar. Ahí está. C2. 3 menos 1. Igual a 0, ¿no? Eso significa que C1
más 3C2 debe de ser igual a 0. Y 3C1 menos C2 debe de ser igual a 0. Entonces, en realidad todo tendría que ver con la solución de este sistema de 2 por 2. Entonces, 3C1 menos C2 igual a 0. Si multiplican por menos 1 por 3, esta segunda ecuación, 3, estos son 9C1 menos 3C2 es igual a 0. Y sumando la ecuación 1, esto es 10C1 igual a 0, es decir, C1 es igual a 0. Y de aquí pueden concluir que pues C2 es igual a 0. Si se dan cuenta, C1 no puede escribirse en términos, perdón, el U1 no puede escribirse en términos de U2 o al revés. Así que no están relacionados entre sí. Una combinación lineal de ellos igualada a 0 se podría obtener solamente si los coeficientes C1 y C2 ambos valen 0. En cambio, cuando están relacionados, perdón, por aquí en el chat, Fernando decía 0, muy bien. Cuando están relacionados entre sí, una combinación lineal igualada a 0 nos dice que al menos uno de los coeficientes de esa combinación es distinto de 0. Bueno, este mismo concepto lo vamos a aplicar para funciones. De la misma manera, excepto pues por la forma en cómo se construyen las ecuaciones, pero aquí pues tendremos lo mismo. Muy bien, entonces decimos que un conjunto de funciones es linealmente dependiente en algún intervalo i si existen constantes, ya vimos que son las que nos sirven para conformar esta forma lineal, esta combinación lineal. Existen constantes diferentes de 0, de modo que la combinación lineal sí se puede igualar a 0. Es decir, aquí al menos una tiene que ser diferente de 0. Con una que sea diferente de 0, pues ya es un conjunto linealmente dependiente. ¿Okay? Y esta debe de ocurrir pues para toda x, aquí está, en el intervalo en cuestión. Si el conjunto de funciones no es LD en el intervalo, entonces es linealmente independiente. Entonces recuerden, linealmente independiente significa que una combinación lineal de las funciones igualada a 0 se puede construir únicamente si los coeficientes son todos 0. Si es linealmente dependiente, al menos uno será diferente de 0. Ajá. Muy bien, bueno, a ver qué les parece si ahora ustedes intentan este caso. Tenemos 3 funciones y nos piden determinar si el conjunto es linealmente dependiente o independiente. ¿Cómo harían la verificación? A 0. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es construir una combinación lineal entre las 3 funciones. Y usaré la misma notación, C1, F1, primero la voy a indicar y después veremos ya la sustitución de F1, F2 y F3. ¿Okay? Igual a 0. Este es un 0 escalar. Ahora voy a sustituir ya el valor de F1 que es X, el valor de F2 que es X cuadrada y el valor de F3 que es 4X menos 3X cuadrada. Igualamos a 0. Entonces vamos a desarrollar esta multiplicación, la de C3, y después voy a agrupar algunas constantes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces C1 por X más C2 por X cuadrada más 4 veces C3 por X menos 3 C3 por X cuadrada.
igual a 0. Ahora voy a asociar algunos los polinomios, por ejemplo, el que tiene x, o sea, la parte lineal, y también la parte cuadrática. Aquí está x cuadrada y menos 3c3x cuadrada. Entonces voy a multiplicar, a factorizar primero x y obtengo lo siguiente, c1 más c3 por x. ¿Ok? c1 más c3 por x. Después tenemos Sería Sería 4 más 4 C3, ¿no? C3, más ¿no? 4. Me faltó ahí un 4. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Ahí está, 4c3 por x más, ahora esto es c2 menos 3c3 por x cuadrado. Observen que esta es una igualación a 0, es decir, el polinomio 0 sería como 0x más 0x cuadrada más, etcétera. ¿Okay? Entonces eso significa que para satisfacer la igualdad se debe de cumplir que cada uno de estos coeficientes debe de ser 0. Es la única manera en la que esta igualdad puede cumplirse. Entonces, de aquí lo que observamos es que hemos llegado a un sistema de ecuaciones donde C1, C2 y C3 son las incógnitas y es un sistema de ecuaciones, son 2 ecuaciones, 3 incógnitas y además es un sistema homogéneo. Quizá lo recuerden de álgebra lineal. ¿Alguien recuerda alguna característica de álgebra lineal, por supuesto? La trabajaron ahí. De estos sistemas, es un sistema de ecuaciones lineal y es homogéneo. ¿Qué recuerdan con respecto a las soluciones de este sistema? ¿Tiene infinidad de soluciones? No, ¿verdad? Ajá, ok. ¿Por qué este en particular tiene infinidad de soluciones? Una variable depende de otra para que sean infinidad de soluciones, ¿no? Ajá, ¿son cuántas ecuaciones? Son 2, ¿verdad? Ajá. Y son 3 incógnitas. Entonces hay más incógnitas que ecuaciones. Así que por ser un sistema homogéneo, un sistema homogéneo, un sistema de ecuaciones homogéneo, lineal, por supuesto, siempre va a tener solución y es la solución trivial, donde cada una de las incógnitas es 0. Generalmente estamos más interesados en otro tipo de soluciones. Si fuese un sistema cuadrado con renglones linealmente independientes, también seguiría teniendo únicamente la solución trivial. Pero si hay más incógnitas que ecuaciones en un sistema homogéneo, necesariamente el sistema, como dice su compañero, tiene infinidad de soluciones. Ajá. Vamos a colocarlo aquí. Sistema con infinidad de soluciones. Es decir, habrá ternas, una infinidad de ternas que al sustituirlas nos den la igualdad a 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? El conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente. ¿Cuál es la condición para que sea LI? O LB, la que quieran decirme. A ver, vamos a regresar. En el chat dice Fernando, al menos una debe de ser distinta de 0. ¿Y esa cuál sería? ¿LI o LD? Ok, LD. Entonces, para que sean LD, al menos una debe ser distinta de 0. ¿Y aquí qué se cumple?
Al menos una es distinta de 0. Pues sí, ¿no? Ajá. Esa debe ser linealmente dependiente, ¿no? Porque al menos una variable pues se representa en combinación, bueno, se está dependiendo de la otra, ¿no? Ujú. Aquí ya vemos que hay una infinidad de soluciones, es decir, C1, C2 y C3 van a poder tomar muchísimos valores, ¿no? De hecho, una infinidad. Entonces, vemos que, en efecto, el conjunto de funciones es linealmente dependiente. Y dice, como dice su compañero, debe existir al menos una de las constantes diferentes de 0. De hecho, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Más de una. Muy bien. Bueno, les voy a dejar, por favor, que ustedes intenten con este segundo ejercicio. Aquí será importante usar identidades trigonométricas porque sí se podrían, bueno, se podrían reescribir algunas de estas funciones en términos de otras, ¿ok? Así que les voy a pedir que lo terminen, que me envíen su solución al correo como algunos lo han estado haciendo y les monitoreo. No sé si tengan alguna pregunta. Oiga, profesora, cuando le enviamos el ejercicio, ¿responde? Sí, siempre respondo. Ah, perdón, es que yo le envié de igual hace uno y como ya no me respondió, pensé que nada más los veía y ya no respondía, disculpe. ¿Cuándo lo enviaste? La clase pasada dejó el ejercicio y lo envié en la tarde.